En las sombras de un teatro en 1993, un corazón se detuvo justo en el instante en que un micrófono se encendía. Rodrigo estaba a punto de salir a escena, ignorando que el hombre que le había entregado sus primeros instrumentos de juguete y el pulso de su carrera se desvanecía a pocos metros de las luces principales. Esa noche, el aplauso del público se convirtió en el primer latido de un legado construido sobre el filo de la paradoja, donde la alegría más desbordante y el luto más profundo aprendieron a bailar un cuarteto eterno bajo la luna de Buenos Aires. Bienvenido a El Biógrafo Nocturno. Me alegra que estés aquí compartiendo este momento de quietud conmigo. Te invito a que busques una posición cómoda, que relajes los hombros y permitas que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Deja que tu respiración encuentre su propio camino, lento y tranquilo, mientras nos preparamos para viajar a través del tiempo. Esta noche vamos a recorrer la vida de un hombre que no solo cantó, sino que se convirtió en el latido de un pueblo entero. Ponte cómodo y déjate llevar por el relato. Aquel niño que a los 2 años ya jugaba entre gigantes de la música cordobesa, creció para transformarse en una tormenta de carisma y cabellos teñidos de colores imposibles. No era solo un intérprete de ritmos populares, sino un alquimista que supo unir la humildad de los bailes de barrio con el brillo de los grandes estadios, llevando el pulso del acordeón y el piano desde el corazón de Córdoba hasta cada rincón del país. Su ascenso fue un incendio de energía constante. Un hombre que parecía saber que su paso por la tierra sería breve y, por lo mismo, decidió vivir cada segundo con una intensidad que todavía hoy se siente en el aire cuando suena su voz. Su legado se asienta sobre 13 noches consecutivas de entradas agotadas en el templo del boxeo y el arte, y en aquel encuentro místico en una isla caribeña donde le entregó su canción más sentida al mayor ídolo del fútbol mundial. Aunque la carretera reclamó su presencia física una madrugada de junio, su eco permanece atrapado en la memoria colectiva, en las sonrisas de quienes aún bailan sus historias y en el respeto de una cultura que lo elevó a la categoría de mito. Rodrigo Alejandro Bueno no dejó simplemente canciones, dejó una estela de fuego que nos recuerda que a veces las estrellas más brillantes son las que eligen consumirse pronto para iluminar el camino de los que nos quedamos a escucharlas en el silencio de la noche. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. La noche se extiende sobre nosotros como un manto de terciopelo oscuro, invitándonos a cerrar los ojos y dejar que los sentidos tomen el mando. Respira profundamente. Siente cómo el aire, ahora más fresco, llena tus pulmones mientras el silencio de la habitación se convierte en el escenario perfecto para un viaje hacia el corazón de la Argentina profunda. Estamos en Córdoba, la ciudad de las campanas y los poetas, pero también la ciudad del pulso frenético. Imagina el cielo de esa provincia, un tapiz de estrellas que parece vibrar con una frecuencia propia. Es el 24 de mayo de 1973. En un rincón de esa urbe conocida como La Docta, el destino está a punto de manifestarse. Eduardo Bueno, a quien todos llaman Pichín, camina de un lado a otro con la inquietud de quien sabe que el mundo está por cambiar. Beatriz Olave, con esa fuerza volcánica que la define, está dando a luz a un niño que no vendrá al mundo con un llanto común, sino con un ritmo ya marcado en la sangre. Es Rodrigo Alejandro Bueno. Siente la calidez de esa habitación, el aroma a tabaco suave de Pichín y el perfume intenso de Beba. En ese útero cordobés, rodeado de discos de vinilo y sueños de producción musical, Rodrigo comienza su primera danza. No es solo un nacimiento, es el despertar rítmico de un alma que ha sido elegida por la tierra para ser su voz más alta. Descansa por un momento en esta imagen, deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el sitio donde te encuentras, mientras el eco de un piano y un acordeón empieza a sonar a lo lejos, muy suavemente. El niño crece y sus ojos, grandes y curiosos, parecen ver cosas que los demás ignoran. En 1975, con apenas 2 años, Rodrigo no juega con soldados de plástico, él juega con el aura de los escenarios. Imagina el set de televisión del programa Fiesta de Cuarteto. Las luces son cálidas, casi sofocantes, y el olor al maquillaje de la época flota en el aire.
allí. Un joven y ya legendario Carlos La Mona Jiménez toma de la mano a ese pequeño de rulos y lo presenta ante las cámaras. Es un bautismo de fuego bajo los focos. El niño no tiene miedo, siente el pulso sagrado de la tierra bajo sus pies descalzos. Ese pulso es el tunga tunga, ese latido persistente que marca el ritmo del corazón de Córdoba. 3 años después, en 1978, la infancia de Rodrigo se sella en un surco de vinilo. Tiene 5 años y entra a un estudio de grabación por primera vez para registrar Babi, un disco de canciones infantiles. Imagina el peso de los auriculares sobre sus pequeñas orejas, el frío del metal del micrófono y la guía firme de su padre, Pichín, mientras los músicos de la banda Chévere ejecutan las notas con una maestría que el niño absorbe como una esponja. En esos momentos, Rodrigo no solo canta, escucha la vibración de las cuerdas, el golpe seco del tambor, el suspiro del viento entre las sierras. Está aprendiendo que la música no es algo que se hace, sino algo que se es. Tómate un instante para respirar, permitiendo que esa melodía infantil y antigua te arrulle en la quietud de esta noche. La adolescencia llega con el fragor de los bailes populares. En 1984, cuando apenas cuenta con 11 años, Rodrigo ya no es un observador. Se incorpora como vocalista a la banda Manto Negro. Imagina el olor a aserrín en el suelo de los clubes de barrio, el vapor que emana de la multitud que baila apretada y el brillo del sudor en su frente. Es aquí donde se produce la iniciación mística. Bajo la tutela de Pichín y el amor incondicional de Beatriz, Rodrigo entiende que el cuarteto es un ritual de comunión. No es solo entretenimiento, es el grito de un pueblo. Cada fin de semana, en el circuito de los bailes cordobeses, el joven aprende a leer las almas. Ve cómo la gente olvida sus penas al ritmo de su voz. En 1987, publica su primer álbum solista, La foto de tu cuerpo, bajo el sello Polygram. Es un joven de 14 años con la responsabilidad de un hombre maduro. Siente la textura del papel de la carátula de ese disco, el olor a tinta fresca. Rodrigo empieza a entender que su destino es demasiado grande para las fronteras de una sola provincia. El tunga tunga late con más fuerza, exigiéndole un sacrificio, un movimiento hacia lo desconocido. El cambio de década trae consigo un viento de nostalgia y ambición. En 1991, Rodrigo toma una decisión que cambiará el curso de su historia. Deja Córdoba. Imagina la travesía hipnótica cruzando la inmensidad de la Pampa. El autobús se desliza por la cinta asfáltica bajo un cielo grisáceo, mientras los campos de soja y trigo se pierden en el horizonte. Buenos Aires lo espera con su humedad pegajosa y sus luces de neón que nunca se apagan. Es el éxodo hacia el puerto. Lanza completamente enamorado, buscando un lugar en la gran capital. Son años de lucha, de caminar por calles desconocidas, de sentir el frío del asfalto porteño que ignora su origen. En 1993 edita Made in Argentina y parece que el éxito comienza a acariciarlo bajo el sello Magenta Discos. Pero la vida, en su misteriosa dualidad, le tiene preparada la prueba más amarga. Es el 23 de julio de 1993. El aire está cargado de electricidad antes de un show. Rodrigo se prepara para subir al escenario, ajustando su ropa, sintiendo el rugido del público. De repente, el tiempo se detiene. Su padre, su manager, su guía, Eduardo Pichín Bueno, sufre un infarto masivo. Muere allí mismo, minutos antes de que su hijo deba cantar. Siente el peso de ese silencio súbito en medio del caos. Rodrigo sube a cantar con el alma rota, transformando el dolor en una energía cruda y desgarradora. Es en ese momento de oscuridad total donde se forja el acero de su carácter. El hijo se convierte en el hombre y el hombre empieza a transformarse en el mito. Deja que tu respiración se vuelva lenta, reconociendo que incluso en el dolor más profundo hay una semilla de luz que espera su momento para brotar. Los años siguientes son una escalada hacia el sol. En 1996, el lanzamiento de Lo mejor del amor lo consagra definitivamente. El álbum le otorga su primer premio ACE. La gente ya no solo lo escucha, lo venera. Rodrigo ya no es un cantante de cuarteto, es una fuerza de la naturaleza. En 1997, el 10 de julio, nace su hijo Ramiro, fruto de su relación con Patricia Pacheco. La llegada de una nueva vida le da un anclaje, una razón para seguir en medio del torbellino. En 1998, Cuarteteando inunda las radios con Y Voló Voló y 840. La música de Rodrigo está en todas partes, en los taxis, en las peluquerías, en las fiestas de la alta sociedad y en las villas miseria. Ha logrado lo imposible,
unificar a un país a través de un ritmo que antes era despreciado. Diciembre de 1999 marca el inicio del fin de un milenio y el auge absoluto de su carrera con el álbum en vivo a 2000, cuádruple platino. El potro ha despertado y su galope es imparable. En enero de 2000 regala al mundo Soy Cordobés, un himno de identidad que se canta con el puño en el pecho. Pocos días después viaja a La Habana. Imagina el calor del Caribe, el olor a mar y tabaco. Allí se encuentra con Diego Armando Maradona. Dos dioses populares se abrazan. Rodrigo le canta al oído la mano de Dios y en ese encuentro el tiempo parece suspenderse. Abril de 2000 ve al Luna Park rendido a sus pies. 13 noches consecutivas, 13 rituales de sudor y gloria donde el potro, con su pelo teñido de colores imposibles, se convierte en un tótem del fervor popular. Pero la estrella que brilla con doble intensidad suele consumirse más rápido. El 23 de junio de 2000, Rodrigo graba su última participación en televisión en La Biblia y el Calefón. Se lo ve radiante, riendo con esa picardía cordobesa que nunca lo abandonó. Esa misma noche, da su último concierto en la discoteca Escándalo en City Bay. Imagina el calor humano, el sonido ensordecedor de la orquesta. La entrega total de un hombre que parece saber que se está despidiendo. En la madrugada del 24 de junio de 2000, la carretera, esa serpiente de asfalto que tantas veces recorrió, decide reclamarlo. El accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui, silencia su voz física a los 27 años. Junto a él se va Fernando Olmedo. El país se despierta en un silencio sepulcral, una incredulidad que aún hoy. Décadas después se siente en el aire cada vez que suena una de sus canciones. Rodrigo no murió, se transmutó. Se convirtió en el eco que resuena en las sierras, en la alegría de los domingos, en el mito que el cine intentó capturar en 2018. Ahora, mientras la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, siente su energía. No es una presencia triste, es una chispa de fuego que nos recuerda vivir con intensidad. Descansa ahora, sabiendo que las leyendas como el potro nunca dejan de galopar en nuestra memoria. Respira lento, siente la paz de la noche y deja que el ritmo de su historia te acompañe en tus sueños. La noche se extiende sobre nosotros como un manto de terciopelo oscuro, invitándonos a cerrar los ojos y dejar que los sentidos tomen el mando. Respira profundamente. Siente cómo el aire, ahora más fresco, llena tus pulmones mientras el silencio de la habitación se convierte en el escenario perfecto para un viaje hacia el corazón de la Argentina profunda. Estamos en Córdoba, la ciudad de las campanas y los poetas, pero también la ciudad del pulso frenético. Imagina el cielo de esa provincia, un tapiz de estrellas que parece vibrar con una frecuencia propia. Es el 24 de mayo de 1973. En un rincón de esa urbe conocida como La Docta, el destino está a punto de manifestarse. Eduardo Bueno, a quien todos llaman Pichín, camina de un lado a otro con la inquietud de quien sabe que el mundo está por cambiar. Beatriz Olave, con esa fuerza volcánica que la define, está dando a luz a un niño que no vendrá al mundo con un llanto común, sino con un ritmo ya marcado en la sangre. Es Rodrigo Alejandro Bueno. Siente la calidez de esa habitación, el aroma a tabaco suave de Pichín y el perfume intenso de Beba. En ese útero cordobés, rodeado de discos de vinilo y sueños de producción musical, Rodrigo comienza su primera danza. No es solo un nacimiento, es el despertar rítmico de un alma que ha sido elegida por la tierra para ser su voz más alta. Descansa por un momento en esta imagen, deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el sitio donde te encuentras, mientras el eco de un piano y un acordeón empieza a sonar a lo lejos, muy suavemente. El niño crece y sus ojos, grandes y curiosos, parecen ver cosas que los demás ignoran. En 1975, con apenas 2 años, Rodrigo no juega con soldados de plástico, él juega con el aura de los escenarios. Imagina el set de televisión del programa Fiesta de Cuarteto. Las luces son cálidas, casi sofocantes, y el olor al maquillaje de la época flota en el aire. Allí, un joven y ya legendario Carlos La Mona Jiménez toma de la mano a ese pequeño de rulos y lo presenta ante las cámaras. Es un bautismo de fuego bajo los focos. El niño no tiene miedo, siente el pulso sagrado de la tierra bajo sus pies descalzos. Ese pulso es el tunga tunga, ese latido persistente que marca el ritmo del corazón de Córdoba. 3 años después, en 1978, la infancia de Rodrigo se sella en un surco de vinilo. Tiene 5 años y entra a un estudio de grabación por primera vez para registrar Babi, un disco de canciones infantiles.
Imagina el peso de los auriculares sobre sus pequeñas orejas, el frío del metal del micrófono y la guía firme de su padre, Pichín, mientras los músicos de la banda chévere ejecutan las notas con una maestría que el niño absorbe como una esponja. En esos momentos, Rodrigo no solo canta, escucha la vibración de las cuerdas, el golpe seco del tambor, el suspiro del viento entre las sierras. Está aprendiendo que la música no es algo que se hace, sino algo que se es. Tómate un instante para respirar, permitiendo que esa melodía infantil y antigua te arrulle en la quietud de esta noche. La adolescencia llega con el fragor de los bailes populares. En 1984, cuando apenas cuenta con 11 años, Rodrigo ya no es un observador. Se incorpora como vocalista a la banda Manto Negro. Imagina el olor a aserrín en el suelo de los clubes de barrio, el vapor que emana de la multitud que baila apretada y el brillo del sudor en su frente. Es aquí donde se produce la iniciación mística. Bajo la tutela de Pichín y el amor incondicional de Beatriz, Rodrigo entiende que el cuarteto es un ritual de comunión. No es solo entretenimiento, es el grito de un pueblo. Cada fin de semana, en el circuito de los bailes cordobeses, el joven aprende a leer las almas. Ve cómo la gente olvida sus penas al ritmo de su voz. En 1987, publica su primer álbum solista, La foto de tu cuerpo, bajo el sello Polygram. Es un joven de 14 años con la responsabilidad de un hombre maduro. Siente la textura del papel de la carátula de ese disco, el olor a tinta fresca. Rodrigo empieza a entender que su destino es demasiado grande para las fronteras de una sola provincia. El tunga tunga late con más fuerza, exigiéndole un sacrificio, un movimiento hacia lo desconocido. El cambio de década trae consigo un viento de nostalgia y ambición. En 1991, Rodrigo toma una decisión que cambiará el curso de su historia. Deja Córdoba. Imagina la travesía hipnótica cruzando la inmensidad de la Pampa. El autobús se desliza por la cinta asfáltica bajo un cielo grisáceo, mientras los campos de soja y trigo se pierden en el horizonte. Buenos Aires lo espera con su humedad pegajosa y sus luces de neón que nunca se apagan. Es el éxodo hacia el puerto. Lanza completamente enamorado, buscando un lugar en la gran capital. Son años de lucha, de caminar por calles desconocidas, de sentir el frío del asfalto porteño que ignora su origen. En 1993 edita Made in Argentina y parece que el éxito comienza a acariciarlo bajo el sello Magenta Discos. Pero la vida, en su misteriosa dualidad, le tiene preparada la prueba más amarga. Es el 23 de julio de 1993. El aire está cargado de electricidad antes de un show. Rodrigo se prepara para subir al escenario, ajustando su ropa, sintiendo el rugido del público. De repente, el tiempo se detiene. Su padre, su manager, su guía, Eduardo Pichín Bueno, sufre un infarto masivo. Muere allí mismo, minutos antes de que su hijo deba cantar. Siente el peso de ese silencio súbito en medio del caos. Rodrigo sube a cantar con el alma rota, transformando el dolor en una energía cruda y desgarradora. Es en ese momento de oscuridad total donde se forja el acero de su carácter. El hijo se convierte en el hombre y el hombre empieza a transformarse en el mito. Deja que tu respiración se vuelva lenta, reconociendo que incluso en el dolor más profundo hay una semilla de luz que espera su momento para brotar. Los años siguientes son una escalada hacia el sol. En 1996, el lanzamiento de Lo mejor del amor lo consagra definitivamente. El álbum le otorga su primer premio ACE. La gente ya no solo lo escucha, lo venera. Rodrigo ya no es un cantante de cuarteto, es una fuerza de la naturaleza. En 1997, el 10 de julio, nace su hijo Ramiro, fruto de su relación con Patricia Pacheco. La llegada de una nueva vida le da un anclaje, una razón para seguir en medio del torbellino. En 1998, Cuarteteando inunda las radios con Y Voló Voló y 840. La música de Rodrigo está en todas partes, en los taxis, en las peluquerías, en las fiestas de la alta sociedad y en las villas miseria. Ha logrado lo imposible, unificar a un país a través de un ritmo que antes era despreciado. Diciembre de 1999 marca el inicio del fin de un milenio y el auge absoluto de su carrera con el álbum En Vivo a 2000, cuádruple platino. El potro ha despertado y su galope es imparable. En enero de 2000 regala al mundo Soy Cordobés, un himno de identidad que se canta con el puño en el pecho. Pocos días después viaja a La Habana. Imagina el calor del Caribe, el olor a mar y tabaco. Allí se encuentra con Diego Armando Maradona. Dos dioses populares se abrazan. Rodrigo le canta al oído la mano de Dios y en ese encuentro el tiempo parece suspenderse.
Abril de 2000 ve al Luna Park rendido a sus pies, 13 noches consecutivas, 13 rituales de sudor y gloria donde el potro, con su pelo teñido de colores imposibles, se convierte en un tótem del fervor popular. Pero la estrella que brilla con doble intensidad suele consumirse más rápido. El 23 de junio de 2000, Rodrigo graba su última participación en televisión en La Biblia y el Calefón. Se lo ve radiante, riendo con esa picardía cordobesa que nunca lo abandonó. Esa misma noche, da su último concierto en la discoteca Escándalo en City Bay. Imagina el calor humano, el sonido ensordecedor de la orquesta. La entrega total de un hombre que parece saber que se está despidiendo. En la madrugada del 24 de junio de 2000, la carretera, esa serpiente de asfalto que tantas veces recorrió, decide reclamarlo. El accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui, silencia su voz física a los 27 años. Junto a él se va Fernando Olmedo. El país se despierta en un silencio sepulcral, una incredulidad que aún hoy. Décadas después se siente en el aire cada vez que suena una de sus canciones. Rodrigo no murió, se transmutó. Se convirtió en el eco que resuena en las sierras, en la alegría de los domingos, en el mito que el cine intentó capturar en 2018. Ahora, mientras la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, siente su energía. No es una presencia triste, es una chispa de fuego que nos recuerda vivir con intensidad. Descansa ahora, sabiendo que las leyendas como el potro nunca dejan de galopar en nuestra memoria. Respira lento, siente la paz de la noche y deja que el ritmo de su historia te acompañe en tus sueños. La noche se despliega como un manto de terciopelo sobre la ciudad, y en este rincón de calma te invito a que busques tu posición más cómoda. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo tu respiración se vuelve un compás lento, casi imperceptible, mientras nos sumergimos en los pliegues de un tiempo que ya es leyenda. Vamos a caminar juntos por los años en los que el asfalto de Buenos Aires comenzó a vibrar con un ritmo que venía del corazón del mapa. Un latido que olía a sierras y a albahaca, pero que terminó teñido por las luces de neón y el barro del conurbano. Estamos en 1991. Imagina el frío de las mañanas en la gran capital cuando Rodrigo, con apenas 18 años, decide que el mundo es demasiado pequeño si se queda solo en las calles de su Córdoba natal. Deja atrás el eco de Manto Negro, la banda donde aprendió a ser hombre sobre el escenario desde 1984, y se instala en Buenos Aires. Trae consigo un disco bajo el brazo, completamente enamorado, y una maleta llena de promesas. Es un joven de pelo largo y rizado, con una mirada que parece devorar el horizonte, pero la ciudad de la furia no regala nada. Rodrigo empieza a recorrer los boliches de la periferia, donde el suelo es de tierra y el aire espeso. Son los años de formación, de golpear puertas, de entender que el éxito es un animal que se domestica con sudor. En 1993 edita Made in Argentina. Es un trabajo que empieza a moldear su identidad sonora. Bajo el sello Magenta Discos, esa factoría de sueños y ritmos populares que se convertiría en su hogar y a veces en su laberinto. Respira profundo, deja que el aire llene tus pulmones y exhala lentamente. Siente la quietud de este momento. Pero la vida, en su afán de equilibrio cruel, le tenía preparada la prueba más dura. Es la noche del 23 de julio de 1993. El aire está cargado de una electricidad extraña. Rodrigo está a punto de subir al escenario para un show más, uno de tantos en la vertiginosa agenda que su padre y manager, Eduardo Pichín Bueno, le ha trazado. Pichín, el hombre que lo presentó en televisión a los 2 años. El que lo vio grabar su disco infantil Babi a los 5, está allí entre las sombras de las bambalinas. De pronto el corazón de Pichín decide detenerse. Un infarto masivo lo tumba minutos antes de que su hijo deba cantar. Rodrigo lo ve caer, lo ve irse, y en un acto de profesionalismo desgarrador, o quizás de pura inercia mística, sube a cantar. Esa noche el muchacho de Córdoba se queda huérfano de guía, pero hereda una determinación de hierro. La muerte de su padre no lo detiene, lo impulsa a cumplir el destino que ambos habían soñado. El tiempo fluye como un río que gana fuerza al bajar de la montaña. Llegamos a 1996. Es el año de la alquimia. Rodrigo decide que ya no quiere ser uno más. Se corta el pelo, lo tiñe de colores imposibles, azul, rojo, violeta, y lanza al mundo lo mejor del amor. Es el disco que lo cambia todo. Ya no es solo un cantante de cuarteto, es un fenómeno cultural. El premio ACE llega a sus manos, reconociendo que su música ha roto las fronteras del género.
Escucha en tu mente el rasguido del acordeón, el golpe seco de la tambora. Rodrigo camina sobre el escenario con una energía que parece no tener fin. Es un imán de carisma. En julio de 1997 nace su hijo, Ramiro, y por un momento el hombre parece encontrar un ancla en medio de la tormenta de fama. Pero el neón brilla con una intensidad que a veces encandila. Suelta cualquier tensión que quede en tus pies, en tus manos. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue al descanso mientras seguimos este rastro de luz. Para 1998, el país entero baila al ritmo de Cuarteteando. Canciones como Y Voló, Voló y 840 se escuchan en los barrios más humildes y en las fiestas más exclusivas. Rodrigo ha logrado lo imposible, horizontalizar el gusto de una nación, pero el precio es alto. La fatiga empieza a asomar en los ojos, detrás de las gafas oscuras. El ritmo es frenético. No son 2 o 3 shows por fin de semana, son 20, 25, a veces 30. Viajes a velocidades prohibidas por las rutas argentinas, durmiendo en los asientos de una camioneta blanca que vuela entre la niebla del amanecer. En diciembre de 1999, lanza a 2000 un disco grabado en vivo que captura esa urgencia, ese calor humano que solo él sabía generar. Cuádruple platino. El éxito es total, pero la gloria pesa como una armadura de oro que empieza a asfixiar. Enero de 2000, el nuevo milenio lo recibe como a un rey. Soy Cordobés se convierte en un himno, una declaración de principios que pone a su provincia en el centro del universo. Viaja a Cuba. Allí, en el calor de La Habana, se produce el encuentro de dos astros, Rodrigo frente a Diego Armando Maradona. Dos íconos del barro, dos hombres que tocaron el cielo con las manos. Rodrigo le canta, mirándolo a los ojos, la mano de Dios. Es un momento de comunión mística, una canción que define a un pueblo. Pero al regresar, el laberinto de espejos de la fama se vuelve más intrincado. Ya no puede caminar por la calle. El flash de las cámaras es constante, el grito de la multitud es un trueno que no cesa. Busca oxígeno, busca un refugio que el mundo ya no parece dispuesto a darle. Descansa ahora, siente la paz que te rodea. La historia sigue su curso, pero tú puedes permanecer en calma. Abril de 2000 es la cima del Everest. 13 funciones consecutivas en el estadio Luna Park. Rodrigo entra al ring vestido de boxeador, con una bata brillante y el pelo teñido de un azul eléctrico que parece fuego frío. Es el dueño de Buenos Aires. El mítico Palacio de los Deportes se rinde ante el ritmo del cuarteto. Miles de personas sudando, saltando, amándolo. Pero entre bambalinas, el hombre está cansado. Hay una crisis mística que empieza a gestarse. Rodrigo empieza a hablar de la brevedad del tiempo. Siente que su misión está cumplida, que el reloj de arena está dejando caer sus últimos granos. Hay un presentimiento que flota en sus palabras, una sombra que solo él alcanza a ver con claridad. Llegamos al final del camino, a esos días de junio donde el invierno se sentía más frío que nunca. El 23 de junio de 2000 graba su última participación televisiva en La Biblia y el Calefón. Se lo ve radiante, bromista, pero hay algo en su mirada que parece despedirse. Esa misma noche viaja hacia City Bay a la discoteca Escándalo, brinda su último concierto. La energía es total, la entrega es absoluta. Al terminar, emprende el regreso por la autopista Buenos Aires-La Plata. El destino, caprichoso y trágico, lo espera a la altura de Berazategui. En la madrugada del 24 de junio, el mismo día en que el tango llora a Gardel, el cuarteto pierde a su potro. El accidente silencia su voz a los 27 años, esa edad maldita de las leyendas. Con él se va también Fernando Olmedo, compañero de esa última travesía. El silencio que siguió al estruendo del choque todavía resuena en el alma de un país que se despertó llorando a su ídolo. Pero mientras cierras los ojos y te dejas llevar por el sueño, recuerda que la muerte para alguien como Rodrigo es solo un cambio de estado. Su energía se transmutó en ese eco que escuchas en las fiestas, en la alegría que surge cuando suena un acordeón, en el mito que el cine intentó atrapar años después. Ya no hay fatiga, ya no hay flashes que lastimen los ojos, ya no hay rutas peligrosas en la madrugada. Solo queda la paz de quien lo dio todo, la quietud de quien ha encontrado finalmente el descanso. Respira lento, siente cómo la noche te abraza con suavidad, y duerme con la certeza de que las leyendas nunca dejan de galopar en nuestra memoria.
Que el ritmo de su historia te acompañe ahora hacia un sueño profundo y reparador. Mañana será otro día, pero hoy la noche le pertenece al potro. Descansa, siente el silencio. Todo está bien. Sigue respirando rítmicamente hasta que el sueño te alcance. Paz, solo paz. La noche se despliega como un manto de terciopelo sobre la ciudad, y en este rincón de calma te invito a que busques tu posición más cómoda. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo tu respiración se vuelve un compás lento, casi imperceptible, mientras nos sumergimos en los pliegues de un tiempo que ya es leyenda. Vamos a caminar juntos por los años en los que el asfalto de Buenos Aires comenzó a vibrar con un ritmo que venía del corazón del mapa. Un latido que olía a sierras y a albahaca, pero que terminó teñido por las luces de neón y el barro del conurbano. Estamos en 1991. Imagina el frío de las mañanas en la gran capital cuando Rodrigo, con apenas 18 años, decide que el mundo es demasiado pequeño si se queda solo en las calles de su Córdoba natal. Deja atrás el eco de Manto Negro, la banda donde aprendió a ser hombre sobre el escenario desde 1984, y se instala en Buenos Aires. Trae consigo un disco bajo el brazo, completamente enamorado, y una maleta llena de promesas. Es un joven de pelo largo y rizado, con una mirada que parece devorar el horizonte, pero la ciudad de la furia no regala nada. Rodrigo empieza a recorrer los boliches de la periferia, donde el suelo es de tierra y el aire espeso. Son los años de formación, de golpear puertas, de entender que el éxito es un animal que se domestica con sudor. En 1993 edita Made in Argentina. Es un trabajo que empieza a moldear su identidad sonora. Bajo el sello Magenta Discos, esa factoría de sueños y ritmos populares que se convertiría en su hogar y a veces en su laberinto. Respira profundo, deja que el aire llene tus pulmones y exhala lentamente. Siente la quietud de este momento. Pero la vida, en su afán de equilibrio cruel, le tenía preparada la prueba más dura. Es la noche del 23 de julio de 1993. El aire está cargado de una electricidad extraña. Rodrigo está a punto de subir al escenario para un show más, uno de tantos en la vertiginosa agenda que su padre y manager, Eduardo Pichín Bueno, le ha trazado. Pichín, el hombre que lo presentó en televisión a los 2 años. El que lo vio grabar su disco infantil Babi a los 5, está allí entre las sombras de las bambalinas. De pronto el corazón de Pichín decide detenerse. Un infarto masivo lo tumba minutos antes de que su hijo deba cantar. Rodrigo lo ve caer, lo ve irse, y en un acto de profesionalismo desgarrador, o quizás de pura inercia mística, sube a cantar. Esa noche el muchacho de Córdoba se queda huérfano de guía, pero hereda una determinación de hierro. La muerte de su padre no lo detiene, lo impulsa a cumplir el destino que ambos habían soñado. El tiempo fluye como un río que gana fuerza al bajar de la montaña. Llegamos a 1996. Es el año de la alquimia. Rodrigo decide que ya no quiere ser uno más. Se corta el pelo, lo tiñe de colores imposibles, azul, rojo, violeta, y lanza al mundo lo mejor del amor. Es el disco que lo cambia todo. Ya no es solo un cantante de cuarteto, es un fenómeno cultural. El premio ACE llega a sus manos, reconociendo que su música ha roto las fronteras del género. Escucha en tu mente el rasguido del acordeón, el golpe seco de la tambora. Rodrigo camina sobre el escenario con una energía que parece no tener fin. Es un imán de carisma. En julio de 1997 nace su hijo, Ramiro, y por un momento el hombre parece encontrar un ancla en medio de la tormenta de fama. Pero el neón brilla con una intensidad que a veces encandila. Suelta cualquier tensión que quede en tus pies, en tus manos. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue al descanso mientras seguimos este rastro de luz. Para 1998, el país entero baila al ritmo de Cuarteteando. Canciones como Y voló, voló y 840 se escuchan en los barrios más humildes y en las fiestas más exclusivas. Rodrigo ha logrado lo imposible, horizontalizar el gusto de una nación, pero el precio es alto. La fatiga empieza a asomar en los ojos, detrás de las gafas oscuras. El ritmo es frenético. No son 2 o 3 shows por fin de semana, son 20, 25, a veces 30. Viajes a velocidades prohibidas por las rutas argentinas, durmiendo en los asientos de una camioneta blanca que vuela entre la niebla del amanecer. En diciembre de 1999 lanza a 2000 un disco grabado en vivo que captura esa urgencia, ese calor humano que solo él sabía generar. Cuádruple platino.
El éxito es total, pero la gloria pesa como una armadura de oro que empieza a asfixiar. Enero de 2000, el nuevo milenio lo recibe como a un rey. Soy cordobés se convierte en un himno, una declaración de principios que pone a su provincia en el centro del universo. Viaja a Cuba. Allí, en el calor de La Habana, se produce el encuentro de dos astros, Rodrigo frente a Diego Armando Maradona. Dos íconos del barro, dos hombres que tocaron el cielo con las manos. Rodrigo le canta, mirándolo a los ojos, la mano de Dios. Es un momento de comunión mística, una canción que define a un pueblo. Pero al regresar, el laberinto de espejos de la fama se vuelve más intrincado. Ya no puede caminar por la calle. El flash de las cámaras es constante, el grito de la multitud es un trueno que no cesa. Busca oxígeno, busca un refugio que el mundo ya no parece dispuesto a darle. Descansa ahora, siente la paz que te rodea. La historia sigue su curso, pero tú puedes permanecer en calma. Abril de 2000 es la cima del Everest. 13 funciones consecutivas en el estadio Luna Park. Rodrigo entra al ring vestido de boxeador, con una bata brillante y el pelo teñido de un azul eléctrico que parece fuego frío. Es el dueño de Buenos Aires. El mítico Palacio de los Deportes se rinde ante el ritmo del cuarteto. Miles de personas sudando, saltando, amándolo. Pero entre bambalinas, el hombre está cansado. Hay una crisis mística que empieza a gestarse. Rodrigo empieza a hablar de la brevedad del tiempo. Siente que su misión está cumplida, que el reloj de arena está dejando caer sus últimos granos. Hay un presentimiento que flota en sus palabras, una sombra que solo él alcanza a ver con claridad. Llegamos al final del camino, a esos días de junio donde el invierno se sentía más frío que nunca. El 23 de junio de 2000 graba su última participación televisiva en La Biblia y el Calefón. Se lo ve radiante, bromista, pero hay algo en su mirada que parece despedirse. Esa misma noche viaja hacia City Bay a la discoteca Escándalo, brinda su último concierto. La energía es total, la entrega es absoluta. Al terminar, emprende el regreso por la autopista Buenos Aires-La Plata. El destino, caprichoso y trágico, lo espera a la altura de Berazategui. En la madrugada del 24 de junio, el mismo día en que el tango llora a Gardel, el cuarteto pierde a su potro. El accidente silencia su voz a los 27 años, esa edad maldita de las leyendas. Con él se va también Fernando Olmedo, compañero de esa última travesía. El silencio que siguió al estruendo del choque todavía resuena en el alma de un país que se despertó llorando a su ídolo. Pero mientras cierras los ojos y te dejas llevar por el sueño, recuerda que la muerte para alguien como Rodrigo es solo un cambio de estado. Su energía se transmutó en ese eco que escuchas en las fiestas, en la alegría que surge cuando suena un acordeón, en el mito que el cine intentó atrapar años después. Ya no hay fatiga, ya no hay flashes que lastimen los ojos, ya no hay rutas peligrosas en la madrugada. Solo queda la paz de quien lo dio todo, la quietud de quien ha encontrado finalmente el descanso. Respira lento, siente cómo la noche te abraza con suavidad, y duerme con la certeza de que las leyendas nunca dejan de galopar en nuestra memoria. Que el ritmo de su historia te acompañe ahora hacia un sueño profundo y reparador. Mañana será otro día, pero hoy la noche le pertenece al potro. Descansa, siente el silencio. Todo está bien, sigue respirando rítmicamente hasta que el sueño te alcance. Paz, solo paz. Cierra los ojos ahora y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Respira profundo, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones con un ritmo natural, pausado, como el oleaje de un mar nocturno. Estamos por recorrer el tramo final de un camino relampagueante, una senda de luces intensas y sombras alargadas. La historia de Rodrigo Alejandro Bueno está llegando a su cenit, a ese punto donde el hombre se funde con el mito bajo el cielo de Buenos Aires. Siente la calma de este momento mientras nos trasladamos juntos al mes de abril del año 2000. La ciudad late con una frecuencia distinta. En el cruce de las calles Bouchard y Corrientes, el estadio Luna Park, el legendario Palacio de los Deportes, se prepara para algo que nunca antes ha presenciado. No es solo una serie de conciertos, es una liturgia. Rodrigo, aquel niño que nació en Córdoba un 24 de mayo de 1973, bajo el ala de su padre Pichín y el amor volcánico de Beatriz Olave, está a punto de librar su batalla más gloriosa. Imagina el aroma al alimento y el frío del metal en los pasillos del estadio. Son 13 noches,
3 encuentros consecutivos con el destino donde las entradas se agotan apenas salen a la venta. Rodrigo decide que no subirá al escenario como un cantante convencional. Él es un luchador, un guerrero que ha venido a conquistar la capital con el ritmo de su tierra. Visualiza el azul eléctrico de su cabello, un color que desafía la oscuridad de la noche. Se enfunda en una bata de boxeador, con los guantes colgando y el pecho descubierto, recibiendo el sudor como si fuera agua bendita. Al subir al cuadrilátero convertido en escenario, el estruendo de miles de almas lo golpea con una fuerza física. Allí, bajo las luces cenitales, el potro se transmuta. Cada acorde de acordeón, cada golpe de tambor es un latido de su propio corazón. Suena Soy Cordobés, ese himno que presentó oficialmente en enero de ese mismo año y que ha unido a una nación entera bajo una misma identidad. Siente la vibración del suelo, el calor humano que emana de la multitud en trance. Son 13 noches de un fuego azul que parece no extinguirse nunca, un esfuerzo físico sobrehumano que empieza a pasar factura en su mirada, aunque su sonrisa siga siendo el faro de la fiesta. Mientras lo imaginas allí, arriba, siente cómo tus propios músculos se relajan, liberando cualquier tensión, dejándote llevar por la cadencia de este relato. Estamos en la apoteosis turquesa, el momento de máxima expansión de una deidad carnal sobre el suelo argentino. Rodrigo ya no es solo un músico, es un fenómeno sociológico que atraviesa todas las clases sociales. Su disco A2000, grabado en vivo y lanzado en diciembre de 1999, ya ha alcanzado la certificación de cuádruple platino. Todo lo que toca se convierte en oro, pero el peso de la corona es inmenso. En enero, el viaje a Cuba para conocer a Diego Armando Maradona y cantarle por primera vez, La mano de Dios selló un pacto entre dos íconos del pueblo. Es el impacto de un cometa que sabe que su paso es fugaz pero incandescente. Rodrigo apenas duerme, vive en una vigilia constante de hoteles, aviones y escenarios. Es el precio de haber cumplido el sueño que comenzó en 1984 con la banda Manto Negro y que se consolidó tras la dolorosa muerte de su padre aquel 23 de julio de 1993. El recuerdo de Pichín es su motor y su melancolía. Respira lento, siente el aire fresco de la noche, mientras la imagen del potro en la cima de su gloria comienza a desvanecerse hacia una penumbra más densa. Llegamos al 23 de junio del año 2000. El aire está cargado de una humedad pesada en Buenos Aires. Es un viernes que parece como cualquier otro, pero el destino ya ha trazado sus líneas sobre el asfalto. Por la tarde, Rodrigo participa en la grabación del programa La Biblia y el Calefón con Jorge Ginsburg. Se lo ve radiante, riendo, compartiendo anécdotas, ignorando que esos son sus últimos registros frente a una cámara. La noche cae y con ella comienza el ritual del movimiento. Hay una cena en un restaurante de la Costanera, risas compartidas con su pequeño hijo Ramiro, nacido aquel 10 de julio de 1997, y con Patricia Pacheco. También lo acompaña Fernando Olmedo, hijo del gran Alberto Olmedo, a quien Rodrigo acaba de conocer y ha invitado a vivir la experiencia de un baile de cuarteto. La caravana se pone en marcha hacia City Bay, a la discoteca Escándalo. Es el último concierto, aunque nadie lo sabe aún. El sudor, el grito sagrado, el ritmo frenético de los éxitos de lo mejor del amor y cuarteteando. Rodrigo entrega todo lo que le queda. Al bajar del escenario, el cansancio es una sombra profunda en sus ojos claros. Sube a su camioneta Ford Explorer roja. El reloj marca las primeras horas del 24 de junio. La autopista Buenos Aires-La Plata se extiende como una cinta negra de olvido bajo la luz de la luna. Rodrigo conduce, busca el horizonte, busca quizás un poco de paz después de tanto estruendo. Siente el roce de tus sábanas, la quietud de tu habitación, mientras el relato nos lleva a ese kilómetro 27.5, a la altura de Berazategui. Un relámpago de metal y sombras, un roce con otro vehículo, la pérdida del control y el tiempo que se detiene en un giro violento. En un instante el silencio más absoluto cae sobre la autopista. Rodrigo, el hombre que hizo bailar a un país, se apaga a los 27 años, entrando en ese club de leyendas que se marchan demasiado pronto. Junto a él, Fernando Olmedo también encuentra el final del camino. El impacto es seco, definitivo. La noticia comienza a circular como un escalofrío por las redacciones y las radios en la madrugada, despertando a una nación que no puede creer que su ídolo haya dejado de galopar. Respira con calma, deja que la tristeza de este momento se transforme en una suave aceptación, sabiendo que el viaje de Rodrigo hacia la eternidad acaba de comenzar.
El amanecer del 24 de junio es gris y pesado. El llanto de la tierra se hace sentir en cada rincón de Argentina. No es solo la pérdida de un artista, es la herida abierta en el corazón popular. Miles de personas se agolpan para despedirlo, formando filas interminables bajo el frío del invierno bonaerense. El legado inmarcesible de Rodrigo se empieza a gestar entre lágrimas y flores. La gente canta sus canciones para no dejarlo ir. Se dan cuenta de que aquel muchacho que en 1991 se radicó en Buenos Aires para expandir su carrera con Completamente Enamorado, ha dejado una huella que el tiempo no podrá borrar. La música de cuarteto, que antes era mirada con distancia, ahora es el pulso de toda una nación gracias a su carisma y su entrega. Siente cómo la paz te envuelve, como si el eco de su acordeón fuera ahora una canción de cuna lejana, muy suave, que te invita a descansar. En el kilómetro del adiós, allí donde el asfalto se tiñó de tragedia, nace el altar, un santuario popular cubierto de banderas, fotos, estatuillas y velas que nunca se apagan. Es el proceso de santificación que el pueblo otorga a quienes ama sin condiciones. La gente se detiene en la autopista no para recordar la muerte, sino para celebrar la vida que Rodrigo derrochó en cada nota. El mito se fortalece con los años, reafirmado por el cine en 2018 y por cada nueva generación que descubre su voz. Rodrigo ya no corre contra el tiempo, ahora es eterno. Es el viento que sopla en las sierras de Córdoba, es la alegría de cada fiesta, es el descanso tras la batalla. Siente tu respiración cada vez más lenta, más profunda. La historia ha terminado su recorrido por la vigilia y ahora se adentra en el territorio de los sueños. Ya no hay ruidos de motores, ni flashes de cámaras, ni el agotamiento de las giras interminables. Solo queda la esencia de un hombre que vivió con la intensidad de 1000 vidas en tan solo 27 años. El potro descansa en paz, y tú puedes hacer lo mismo. Deja que la oscuridad sea un refugio cálido y seguro. La noche te cuida, la memoria de Rodrigo te acompaña con su ritmo suave, y el silencio es ahora tu mejor aliado. Duerme profundamente, con la certeza de que las leyendas siempre velan nuestro descanso. Todo está bien, todo está en calma. Paz, solo paz. Sigue respirando rítmicamente hasta que el sueño te alcance por completo. Descansa. Cierra los ojos ahora y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Respira profundo, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones con un ritmo natural, pausado, como el oleaje de un mar nocturno. Estamos por recorrer el tramo final de un camino relampagueante, una senda de luces intensas y sombras alargadas. La historia de Rodrigo Alejandro Bueno está llegando a su cenit, a ese punto donde el hombre se funde con el mito bajo el cielo de Buenos Aires. Siente la calma de este momento mientras nos trasladamos juntos al mes de abril del año 2000. La ciudad late con una frecuencia distinta. En el cruce de las calles Bouchard y Corrientes, el estadio Luna Park, el legendario Palacio de los Deportes, se prepara para algo que nunca antes ha presenciado. No es solo una serie de conciertos, es una liturgia. Rodrigo, aquel niño que nació en Córdoba un 24 de mayo de 1973, bajo el ala de su padre Pichín y el amor volcánico de Beatriz Olave, está a punto de librar su batalla más gloriosa. Imagina el aroma al alimento y el frío del metal en los pasillos del estadio. Son 13 noches, 13 encuentros consecutivos con el destino donde las entradas se agotan apenas salen a la venta. Rodrigo decide que no subirá al escenario como un cantante convencional. Él es un luchador, un guerrero que ha venido a conquistar la capital con el ritmo de su tierra. Visualiza el azul eléctrico de su cabello, un color que desafía la oscuridad de la noche. Se enfunda en una bata de boxeador, con los guantes colgando y el pecho descubierto, recibiendo el sudor como si fuera agua bendita. Al subir al cuadrilátero convertido en escenario, el estruendo de miles de almas lo golpea con una fuerza física. Allí, bajo las luces cenitales, el potro se transmuta. Cada acorde de acordeón, cada golpe de tambor es un latido de su propio corazón. Suena Soy Cordobés, ese himno que presentó oficialmente en enero de ese mismo año y que ha unido a una nación entera bajo una misma identidad. Siente la vibración del suelo, el calor humano que emana de la multitud en trance. Son 13 noches de un fuego azul que parece no extinguirse nunca, un esfuerzo físico sobrehumano que empieza a pasar factura en su mirada, aunque su sonrisa siga siendo el faro de la fiesta.
Mientras lo imaginas allí, arriba, siente cómo tus propios músculos se relajan, liberando cualquier tensión, dejándote llevar por la cadencia de este relato. Estamos en la apoteosis turquesa, el momento de máxima expansión de una deidad carnal sobre el suelo argentino. Rodrigo ya no es solo un músico, es un fenómeno sociológico que atraviesa todas las clases sociales. Su disco A2000, grabado en vivo y lanzado en diciembre de 1999, ya ha alcanzado la certificación de cuádruple platino. Todo lo que toca se convierte en oro, pero el peso de la corona es inmenso. En enero, el viaje a Cuba para conocer a Diego Armando Maradona y cantarle por primera vez, La mano de Dios selló un pacto entre dos íconos del pueblo. Es el impacto de un cometa que sabe que su paso es fugaz pero incandescente. Rodrigo apenas duerme, vive en una vigilia constante de hoteles, aviones y escenarios. Es el precio de haber cumplido el sueño que comenzó en 1984 con la banda Manto Negro y que se consolidó tras la dolorosa muerte de su padre aquel 23 de julio de 1993. El recuerdo de Pichín es su motor y su melancolía. Respira lento, siente el aire fresco de la noche, mientras la imagen del potro en la cima de su gloria comienza a desvanecerse hacia una penumbra más densa. Llegamos al 23 de junio del año 2000. El aire está cargado de una humedad pesada en Buenos Aires. Es un viernes que parece como cualquier otro, pero el destino ya ha trazado sus líneas sobre el asfalto. Por la tarde, Rodrigo participa en la grabación del programa La Biblia y el Calefón con Jorge Ginsburg. Se lo ve radiante, riendo, compartiendo anécdotas, ignorando que esos son sus últimos registros frente a una cámara. La noche cae y con ella comienza el ritual del movimiento. Hay una cena en un restaurante de la Costanera, risas compartidas con su pequeño hijo Ramiro, nacido aquel 10 de julio de 1997, y con Patricia Pacheco. También lo acompaña Fernando Olmedo, hijo del gran Alberto Olmedo, a quien Rodrigo acaba de conocer y ha invitado a vivir la experiencia de un baile de cuarteto. La caravana se pone en marcha hacia City Bell, a la discoteca Escándalo. Es el último concierto, aunque nadie lo sabe aún. El sudor, el grito sagrado, el ritmo frenético de los éxitos de lo mejor del amor y cuarteteando. Rodrigo entrega todo lo que le queda. Al bajar del escenario, el cansancio es una sombra profunda en sus ojos claros. Sube a su camioneta Ford Explorer roja. El reloj marca las primeras horas del 24 de junio. La autopista Buenos Aires-La Plata se extiende como una cinta negra de olvido bajo la luz de la luna. Rodrigo conduce, busca el horizonte, busca quizás un poco de paz después de tanto estruendo. Siente el roce de tus sábanas, la quietud de tu habitación, mientras el relato nos lleva a ese kilómetro 27.5, a la altura de Berazategui. Un relámpago de metal y sombras, un roce con otro vehículo, la pérdida del control y el tiempo que se detiene en un giro violento. En un instante el silencio más absoluto cae sobre la autopista. Rodrigo, el hombre que hizo bailar a un país, se apaga a los 27 años, entrando en ese club de leyendas que se marchan demasiado pronto. Junto a él, Fernando Olmedo también encuentra el final del camino. El impacto es seco, definitivo. La noticia comienza a circular como un escalofrío por las redacciones y las radios en la madrugada, despertando a una nación que no puede creer que su ídolo haya dejado de galopar. Respira con calma, deja que la tristeza de este momento se transforme en una suave aceptación, sabiendo que el viaje de Rodrigo hacia la eternidad acaba de comenzar. El amanecer del 24 de junio es gris y pesado. El llanto de la tierra se hace sentir en cada rincón de Argentina. No es solo la pérdida de un artista, es la herida abierta en el corazón popular. Miles de personas se agolpan para despedirlo, formando filas interminables bajo el frío del invierno bonaerense. El legado inmarcesible de Rodrigo se empieza a gestar entre lágrimas y flores. La gente canta sus canciones para no dejarlo ir. Se dan cuenta de que aquel muchacho que en 1991 se radicó en Buenos Aires para expandir su carrera con Completamente Enamorado, ha dejado una huella que el tiempo no podrá borrar. La música de cuarteto, que antes era mirada con distancia, ahora es el pulso de toda una nación gracias a su carisma y su entrega. Siente cómo la paz te envuelve, como si el eco de su acordeón fuera ahora una canción de cuna lejana, muy suave, que te invita a descansar. En el kilómetro del adiós, allí donde el asfalto se tiñó de tragedia, nace el altar.
un santuario popular cubierto de banderas, fotos, estatuillas y velas que nunca se apagan. Es el proceso de santificación que el pueblo otorga a quienes ama sin condiciones. La gente se detiene en la autopista no para recordar la muerte, sino para celebrar la vida que Rodrigo derrochó en cada nota. El mito se fortalece con los años, reafirmado por el cine en 2018 y por cada nueva generación que descubre su voz. Rodrigo ya no corre contra el tiempo, ahora es eterno. Es el viento que sopla en las sierras de Córdoba, es la alegría de cada fiesta, es el descanso tras la batalla. Siente tu respiración cada vez más lenta, más profunda. La historia ha terminado su recorrido por la vigilia y ahora se adentra en el territorio de los sueños. Ya no hay ruidos de motores, ni flashes de cámaras, ni el agotamiento de las giras interminables. Solo queda la esencia de un hombre que vivió con la intensidad de 1000 vidas en tan solo 27 años. El potro descansa en paz, y tú puedes hacer lo mismo. Deja que la oscuridad sea un refugio cálido y seguro. La noche te cuida, la memoria de Rodrigo te acompaña con su ritmo suave, y el silencio es ahora tu mejor aliado. Duerme profundamente con la certeza de que las leyendas siempre velan nuestro descanso. Todo está bien, todo está en calma. Paz, solo paz. Sigue respirando rítmicamente hasta que el sueño te alcance por completo. Descansa. La noche ha caído definitivamente sobre los senderos de la memoria, y mientras el aire se vuelve más fresco, más calmo, te invito a que te acomodes en tu refugio de descanso. Siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega a la suavidad de las sábanas, mientras tu respiración, lenta y acompasada, comienza a dibujar un ritmo tranquilo, casi como el pulso de una canción que se escucha a lo lejos en la neblina del tiempo. Ya no hay prisa. El reloj ha dejado de marcar las horas de la urgencia y ahora solo existe este instante de quietud. Vamos a recorrer juntos los últimos ecos de una leyenda, allí donde el hombre se funde con el mito y donde la historia de Rodrigo Bueno se transforma en un susurro eterno que acaricia el alma de su pueblo. Cierra los ojos y deja que tu mente viaje hacia aquellos salones de baile que tras la madrugada del 24 de junio del año 2000 nunca volvieron a estar en silencio. Imagina el vapor que sube del suelo después de una noche de cuarteto, el aroma a nostalgia que queda impregnado en las paredes de madera y metal. Son los ecos en la neblina. Aunque las luces del escenario se apagaron en aquella discoteca escándalo de City Bell, algo de Rodrigo se quedó suspendido en el aire de cada bailanta. Es una presencia espectral, pero no aterradora, sino cálida, como un abrazo que llega desde el ayer. Los músicos que lo acompañaron, aquellos que grabaron con él el álbum en vivo a 2000, todavía sienten ese magnetismo cuando el acordeón empieza a sonar. Dicen que en el fragor de los bailes, cuando el humo de las máquinas se mezcla con el sudor y la alegría, se puede ver una sombra de cabellos teñidos de colores imposibles saltando con la misma energía de aquellas 13 noches históricas en el Luna Park de abril del 2000. Respira. Siente cómo la quietud de la noche te envuelve, recordándote que nada de lo que fue amado desaparece de verdad. Todo se transforma en una vibración, en un eco que nos acompaña mientras el sueño nos alcanza. Ese hombre, que había nacido un 24 de mayo de 1973 bajo el cielo de Córdoba, poseía una mirada que desafiaba la erosión del tiempo. Es el mito de los ojos de rayo. Si te detienes a visualizar su rostro, verás que sus ojos no solo miraban, sino que proyectaban una fuerza eléctrica, una urgencia de vivir que ya se intuía cuando apenas era un niño de 2 años y aparecía por primera vez en televisión. En el programa Fiesta de Cuarteto, aquel pequeño que fue presentado por su amigo de la infancia, Carlos Lamona Jiménez, ya tenía en sus pupilas el brillo de los que saben que su paso por la tierra será un relámpago. Esa mirada atravesó los años, desde las grabaciones infantiles de su disco Babi en 1978, hasta el momento en que se convirtió en el líder de Manto Negro a los 11 años. Era una mirada que sobrevivió a la pérdida más dura, cuando el 23 de julio de 1993, sus ojos vieron partir a su padre y mentor, Pichín Bueno, justo antes de subir a un escenario. Aquella mirada, cargada de dolor y de gloria, es la que hoy nos observa desde los afiches gastados por el sol, recordándonos que la intensidad es una forma de inmortalidad. Deja que esa luz suave de la memoria ilumine tu descanso. No hay nada que temer, los ojos de la leyenda velan por tu paz. Si caminamos un poco más por los senderos del recuerdo, llegamos a un lugar donde el asfalto se detiene para dar paso a la fe.
Es la banquina de la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui. Allí, en el kilómetro 26,5, el tiempo se ha detenido en un peregrinaje místico. Es el Santuario del Guerrero. Tras aquel accidente fatal en la madrugada del 24 de junio, donde también partió Fernando Olmedo, el pueblo decidió que ese pedazo de tierra ya no pertenecería a la geografía, sino al espíritu. Puedes oler la cera de las miles de velas que se han encendido allí a lo largo de las décadas. Puedes sentir la textura de las cintas rojas y las flores que los viajeros dejan al pasar. Es una devoción silenciosa, una pausa en el camino para aquel que corrió a 200 por hora por la vida. La gente llega allí para pedir, para agradecer, para sentir que el potro todavía galopa cerca. En ese altar improvisado, el éxito de Lo mejor del amor de 1996 o el himno Soy cordobés de enero del 2000 ya no son solo canciones, son oraciones que flotan en el viento bonaerense. Suelta cualquier tensión que quede en tus hombros. Imagina que estás allí frente al santuario bajo un cielo estrellado y que el viento te trae una melodía de paz. Todo está en calma. La carretera descansa y tú también puedes hacerlo. El espíritu de Rodrigo siempre supo que su origen estaba en el relieve de las sierras. Es el eco de los cerros que lo llama de regreso. Aunque en 1991 se radicó en Buenos Aires para expandir su arte con discos como Completamente Enamorado o Made in Argentina, su corazón nunca dejó de latir al ritmo del tunga tunga cordobés. El regreso simbólico a sus montañas es un viaje hacia la pureza. Imagina el aire fresco de Córdoba, el aroma a peperina y el sonido del agua cristalina chocando contra las rocas. Allí entre los valles, el espíritu de Rodrigo encuentra su descanso final, lejos de las luces estroboscópicas y el asedio de las cámaras. Es el niño que jugaba entre los músicos de Chévere, el joven que soñaba con llevar su identidad a cada rincón del país. Al cerrar los ojos, puedes visualizarlo caminando por las calles de su infancia, regresando a los brazos de Beatriz Olave, volviendo a ser ese hijo de la docta que transformó el dolor en alegría. Siente cómo tu propia respiración te conecta con esa tierra firme y segura. Estás a salvo. El eco de los cerros es una canción de cuna que te invita a soltar todo lo que pesa y a dejarte llevar por la corriente suave del sueño. Finalmente, observa cómo la piel de su pueblo se ha convertido en un lienzo sagrado. Son los tatuajes de fe, la marca indeleble de su inmortalidad. Desde la partida del ídolo, miles de hombres y mujeres han decidido llevar su rostro, su nombre o sus frases grabadas con tinta en el cuerpo. Es una forma de decir que Rodrigo no se fue, que camina con ellos, que late en sus brazos, en sus pechos, en sus manos. En cada trazo de aguja hay una historia de amor. Un recuerdo de cuando bailaron y voló U840 en una noche de 1998. Es la piel que recuerda aquel encuentro histórico en Cuba, en enero del 2000, cuando le cantó la mano de Dios a Diego Maradona, uniendo para siempre a dos dioses populares en un solo abrazo. Incluso el nacimiento de su hijo Ramiro en 1997 o el estreno de su película biográfica en 2018 son hitos que la gente lleva grabados como cicatrices de gloria. La piel es el último refugio de la memoria, un pacto de lealtad que ni el tiempo ni la ausencia pueden romper. Ahora deja que todas estas imágenes se vuelvan difusas como acuarelas bajo la lluvia. La historia ha cumplido su propósito. Los hechos, las fechas, los nombres de aquellos que lo amaron y lo acompañaron, ahora descansan contigo. No hay más escenarios que conquistar, no hay más kilómetros que recorrer. El potro ha encontrado su prado de estrellas, y tú has encontrado tu momento de quietud absoluta. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, casi etéreo, fundiéndose con la paz de la noche. La neblina del principio se ha vuelto una nube suave que te transporta hacia un sueño profundo y reparador. Respira una vez más, sintiendo la calma en cada rincón de tu ser. Todo está bien, la leyenda cuida el silencio y el silencio es ahora tu mejor amigo. Descansa, duerme profundamente, la noche es tuya, paz, solo paz. Sigue el ritmo de tu corazón, lento, tranquilo, eterno. Hasta mañana, descansa en paz. La noche ha caído definitivamente sobre los senderos de la memoria, y mientras el aire se vuelve más fresco, más calmo, te invito a que te acomodes en tu refugio de descanso. Siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega a la suavidad de las sábanas, mientras tu respiración, lenta y acompasada, comienza a dibujar un ritmo tranquilo, casi como el pulso de una canción que se escucha a lo lejos en la neblina del tiempo. Ya no hay prisa. El reloj ha dejado de marcar las horas de la urgencia y ahora solo existe este instante de quietud.
Vamos a recorrer juntos los últimos ecos de una leyenda, allí donde el hombre se funde con el mito y donde la historia de Rodrigo Bueno se transforma en un susurro eterno que acaricia el alma de su pueblo. Cierra los ojos y deja que tu mente viaje hacia aquellos salones de baile que tras la madrugada del 24 de junio del año 2000 nunca volvieron a estar en silencio. Imagina el vapor que sube del suelo después de una noche de cuarteto, el aroma a nostalgia que queda impregnado en las paredes de madera y metal. Son los ecos en la neblina. Aunque las luces del escenario se apagaron en aquella discoteca escándalo de City Bell, algo de Rodrigo se quedó suspendido en el aire de cada bailanta. Es una presencia espectral, pero no aterradora, sino cálida, como un abrazo que llega desde el ayer. Los músicos que lo acompañaron, aquellos que grabaron con él el álbum en vivo a 2000, todavía sienten ese magnetismo cuando el acordeón empieza a sonar. Dicen que en el fragor de los bailes, cuando el humo de las máquinas se mezcla con el sudor y la alegría, se puede ver una sombra de cabellos teñidos de colores imposibles saltando con la misma energía de aquellas 13 noches históricas en el Luna Park de abril del 2000. Respira. Siente cómo la quietud de la noche te envuelve, recordándote que nada de lo que fue amado desaparece de verdad. Todo se transforma en una vibración, en un eco que nos acompaña mientras el sueño nos alcanza. Ese hombre, que había nacido un 24 de mayo de 1973 bajo el cielo de Córdoba, poseía una mirada que desafiaba la erosión del tiempo. Es el mito de los ojos de rayo. Si te detienes a visualizar su rostro, verás que sus ojos no solo miraban, sino que proyectaban una fuerza eléctrica, una urgencia de vivir que ya se intuía cuando apenas era un niño de 2 años y aparecía por primera vez en televisión. En el programa Fiesta de Cuarteto, aquel pequeño que fue presentado por su amigo de la infancia, Carlos Lamona Jiménez, ya tenía en sus pupilas el brillo de los que saben que su paso por la tierra será un relámpago. Esa mirada atravesó los años, desde las grabaciones infantiles de su disco Babi en 1978, hasta el momento en que se convirtió en el líder de Manto Negro a los 11 años. Era una mirada que sobrevivió a la pérdida más dura, cuando el 23 de julio de 1993, sus ojos vieron partir a su padre y mentor, Pichín Bueno, justo antes de subir a un escenario. Aquella mirada, cargada de dolor y de gloria, es la que hoy nos observa desde los afiches gastados por el sol, recordándonos que la intensidad es una forma de inmortalidad. Deja que esa luz suave de la memoria ilumine tu descanso. No hay nada que temer, los ojos de la leyenda velan por tu paz. Si caminamos un poco más por los senderos del recuerdo, llegamos a un lugar donde el asfalto se detiene para dar paso a la fe. Es la banquina de la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui. Allí, en el kilómetro 26,5, el tiempo se ha detenido en un peregrinaje místico. Es el Santuario del Guerrero. Tras aquel accidente fatal en la madrugada del 24 de junio, donde también partió Fernando Olmedo, el pueblo decidió que ese pedazo de tierra ya no pertenecería a la geografía, sino al espíritu. Puedes oler la cera de las miles de velas que se han encendido allí a lo largo de las décadas. Puedes sentir la textura de las cintas rojas y las flores que los viajeros dejan al pasar. Es una devoción silenciosa, una pausa en el camino para aquel que corrió a 200 por hora por la vida. La gente llega allí para pedir, para agradecer, para sentir que el potro todavía galopa cerca. En ese altar improvisado, el éxito de Lo mejor del amor de 1996 o el himno Soy cordobés de enero del 2000 ya no son solo canciones, son oraciones que flotan en el viento bonaerense. Suelta cualquier tensión que quede en tus hombros. Imagina que estás allí frente al santuario bajo un cielo estrellado y que el viento te trae una melodía de paz. Todo está en calma. La carretera descansa y tú también puedes hacerlo. El espíritu de Rodrigo siempre supo que su origen estaba en el relieve de las sierras. Es el eco de los cerros que lo llama de regreso. Aunque en 1991 se radicó en Buenos Aires para expandir su arte con discos como Completamente Enamorado o Made in Argentina, su corazón nunca dejó de latir al ritmo del tunga tunga cordobés. El regreso simbólico a sus montañas es un viaje hacia la pureza. Imagina el aire fresco de Córdoba, el aroma a peperina y el sonido del agua cristalina chocando contra las rocas. Allí entre los valles, el espíritu de Rodrigo encuentra su descanso final, lejos de las luces estroboscópicas y el asedio de las cámaras. Es el niño que jugaba entre los músicos de Chévere, el joven que soñaba con llevar su identidad a cada rincón del país.
Al cerrar los ojos, puedes visualizarlo caminando por las calles de su infancia, regresando a los brazos de Beatriz Olave, volviendo a ser ese hijo de la docta que transformó el dolor en alegría. Siente cómo tu propia respiración te conecta con esa tierra firme y segura. Estás a salvo. El eco de los cerros es una canción de cuna que te invita a soltar todo lo que pesa y a dejarte llevar por la corriente suave del sueño. Finalmente, observa cómo la piel de su pueblo se ha convertido en un lienzo sagrado. Son los tatuajes de fe, la marca indeleble de su inmortalidad. Desde la partida del ídolo, miles de hombres y mujeres han decidido llevar su rostro, su nombre o sus frases grabadas con tinta en el cuerpo. Es una forma de decir que Rodrigo no se fue, que camina con ellos, que late en sus brazos, en sus pechos, en sus manos. En cada trazo de aguja hay una historia de amor. Un recuerdo de cuando bailaron y voló U840 en una noche de 1998. Es la piel que recuerda aquel encuentro histórico en Cuba, en enero del 2000, cuando le cantó la mano de Dios a Diego Maradona, uniendo para siempre a dos dioses populares en un solo abrazo. Incluso el nacimiento de su hijo Ramiro en 1997 o el estreno de su película biográfica en 2018 son hitos que la gente lleva grabados como cicatrices de gloria. La piel es el último refugio de la memoria, un pacto de lealtad que ni el tiempo ni la ausencia pueden romper. Ahora deja que todas estas imágenes se vuelvan difusas como acuarelas bajo la lluvia. La historia ha cumplido su propósito. Los hechos, las fechas, los nombres de aquellos que lo amaron y lo acompañaron, ahora descansan contigo. No hay más escenarios que conquistar, no hay más kilómetros que recorrer. El potro ha encontrado su prado de estrellas, y tú has encontrado tu momento de quietud absoluta. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, casi etéreo, fundiéndose con la paz de la noche. La neblina del principio se ha vuelto una nube suave que te transporta hacia un sueño profundo y reparador. Respira una vez más, sintiendo la calma en cada rincón de tu ser. Todo está bien, la leyenda cuida el silencio y el silencio es ahora tu mejor amigo. Descansa, duerme profundamente, la noche es tuya, paz, solo paz. Sigue el ritmo de tu corazón, lento, tranquilo, eterno. Hasta mañana, descansa en paz. La noche se ha asentado sobre nosotros con la suavidad de un manto de terciopelo y el aire parece cargado de memorias que flotan en la penumbra. Te invito a que cierres los ojos y dejes que tu cuerpo se hunda en la comodidad de tu descanso, mientras el pulso de tu corazón se sincroniza con el ritmo lento de este relato. Respira profundamente, soltando las tensiones del día, porque ahora vamos a caminar por los pasillos del tiempo, allí donde la música se vuelve oración y los hombres se transforman en mitos. Imagina por un momento el vapor que emana de las multitudes en el centro de Argentina. No es solo sudor, es una exhalación colectiva, una forma de fe que no se encuentra en las catedrales de piedra, sino en los tinglados de chapa. El cuarteto, ese ritmo que Rodrigo Alejandro Bueno mamó desde su nacimiento aquel 24 de mayo de 1973 en Córdoba. Dejó de ser un simple género musical para convertirse en una liturgia de los humildes. Rodrigo lo sabía bien porque su linaje era musical. Su padre, Eduardo Pichín Bueno, un productor que conocía los secretos de la industria, y su madre, Beatriz Olave, una mujer de una fuerza volcánica, le entregaron el fuego sagrado. Siente la calidez de ese hogar donde el tunga tunga era el latido constante. Esa fe se fue construyendo paso a paso, desde su primera aparición televisiva en 1975, cuando apenas era un niño de 2 años de la mano de Carlos La Mona Jiménez en el programa Fiesta de Cuarteto. Fue allí donde el destino trazó su primera línea. Imagina el brillo en los ojos de ese niño que, a los 5 años, ya grababa canciones infantiles bajo la producción de su padre y el respaldo de los músicos de Chévere. El cuarteto no era algo que él hacía, era lo que él era. Con el tiempo, esa música se transformó en una oración rítmica. Cuando Rodrigo subía al escenario, la gente no iba solo a bailar, iba a ser parte de una comunión. El ritmo del acordeón y el piano se volvía un bálsamo para las manos callosas y los corazones fatigados. Es un momento propicio para que tú también sientas que cualquier fatiga se disuelve ahora, mientras tu respiración se vuelve más y más tranquila. En 1984, con solo 11 años, se incorporó a Manto Negro. Allí, en el circuito de los bailes cordobeses, aprendió que el escenario es un altar donde uno se entrega hasta quedar vacío.
Pero Rodrigo tenía un hambre que Córdoba, con toda su inmensidad, no lograba saciar del todo. En 1987 publicó su primer álbum solista, La foto de tu cuerpo, editado por Polygram. Y en 1991 tomó la decisión de radicarse en Buenos Aires. Imagina la soledad de la gran ciudad, las luces frías de la avenida Corrientes y el desafío de conquistar un puerto que miraba con recelo lo que venía del interior. Sin embargo, Rodrigo llevaba consigo el aura de un boxeador. Deja que tu mente visualice ahora esa mística de la lucha. El escenario para el potro era un cuadrilátero. No es casualidad que en abril del año 2000 realizara aquella serie histórica de 13 presentaciones consecutivas en el estadio Luna Park, el templo del boxeo argentino. Rodrigo no salía a cantar, salía a pelear contra el olvido, contra el prejuicio, contra el cansancio. Salía con su bata de púgil, los guantes calzados y el pelo teñido de colores imposibles, como un guerrero de una mitología moderna. Cada golpe de batería era un jab, cada estribillo un gancho al corazón del público. Se entregaba con una ferocidad que asustaba y enamoraba al mismo tiempo. En esos 13 Luna Park con entradas agotadas, el aire estaba saturado de una energía eléctrica casi insoportable, pero hermosa. Él sabía que su cuerpo era el sacrificio necesario para que la mística permaneciera. Siente cómo esa entrega absoluta te permite a ti, ahora, soltar todo control, permitiendo que tu mente descanse en la seguridad de que la lucha del día ha terminado. En julio de 1993, el destino le asestó el golpe más duro. El 23 de ese mes, minutos antes de subir a un escenario, su padre y manager, Pichín Bueno, falleció de un infarto masivo. Rodrigo tuvo que enfrentar el silencio más absoluto en medio del ruido de la fama. Ese dolor se transformó en una madurez prematura, en una urgencia por vivir que marcaría todo lo que vendría después. En 1996. Con el lanzamiento de Lo mejor del amor, el país entero se rindió a sus pies. El premio ACE fue solo el reconocimiento formal a lo que ya era una verdad en las calles. Rodrigo era el rey. Su voz, rasgada y potente, hablaba de amores prohibidos, de noches largas y de la identidad de un pueblo. Pero si hubo un momento donde el potro tocó el cielo con las manos antes de tiempo, fue en enero del año 2000. Imagina el calor húmedo de La Habana, Cuba. Imagina a dos dioses populares encontrándose en un rincón del mundo para reconocerse en sus cicatrices. Rodrigo viajó allí para conocer a Diego Armando Maradona. Dos íconos nacidos de la humildad, dos hombres que cargaban con el peso de ser la alegría de un país. Rodrigo le cantó. Mirándolo a los ojos, la mano de Dios, fue un puente astral. La canción no era solo un homenaje, era un reconocimiento de divinidades. El 10, conmovido, escuchaba la historia de su propia vida en la voz de aquel cordobés de pelo azul. Ese encuentro selló una alianza espiritual que trascendía la música y el deporte. Eran el reflejo del alma argentina, pasionales, imperfectos, eternos. En ese instante el tiempo se detuvo. Y ahora, mientras escuchas esto, permite que tu tiempo también se detenga, que las horas dejen de correr y que el silencio de la noche te envuelva como un abrazo protector. El éxito era una marea que amenazaba con devorarlo todo. Su álbum en vivo a 2000 alcanzó el cuádruple platino, un hito casi inalcanzable. Canciones como Soy Cordobés, presentada oficialmente ese mismo enero, se convirtieron en himnos que definían una geografía y un sentimiento. Rodrigo era el dueño de la alegría, pero también un hombre que caminaba al borde de un abismo que solo él podía ver. El 10 de julio de 1997 había nacido su hijo Ramiro, fruto de su relación con Patricia Pacheco. Ramiro era su cable a tierra, la pequeña llama que le recordaba que había un mañana más allá de los focos y los aplausos. Sin embargo, las visiones de un escenario celestial empezaron a filtrarse en su realidad. El 23 de junio de 2000 grabó su última participación en televisión, en el programa La Biblia y el Calefón, y luego se dirigió a City Bell para dar su último concierto en la discoteca Escándalo. Imagina el humo, el olor a perfume barato y el fervor de la gente que no sabía que estaba presenciando el final de una era. Al salir. En la madrugada del 24 de junio, la autopista Buenos Aires-La Plata se convirtió en el camino hacia la eternidad. El accidente a la altura de Berazategui, donde también perdió la vida Fernando Olmedo, detuvo el corazón de una nación. A los 27 años, Rodrigo se unía a ese club de estrellas que arden demasiado rápido y se apagan dejando una estela imborrable.
Pero la muerte no es el final para quienes dejan una herencia de fuego. Rodrigo no se fue, se transformó en una visión de un escenario celestial con sabor a Córdoba. Imagina un lugar donde siempre es domingo por la tarde, donde el aire huele a asado y peperina, y donde su voz sigue resonando en los valles de un más allá que se parece mucho a su hogar. Su herencia arde hoy en las gargantas de las nuevas generaciones que siguen cantando sus canciones como si fueran propias. El estreno del largometraje biográfico en 2018 solo confirmó lo que ya sabíamos: su estatus de ícono es inmortal. Cada vez que alguien pone un disco de Rodrigo, el fuego se reaviva. Siente ese calor, esa energía que ya no es urgencia, sino una presencia constante y tranquila. La mística del potro vive en cada baile, en cada brindis, en cada lágrima que se derrama recordando su entrega. Él dio todo lo que tenía, se vació para llenarnos a nosotros de música y de vida. Y ahora su tarea ha terminado. La tuya también ha terminado por hoy. El legado está a salvo. La historia ha sido contada y el silencio es ahora tu mejor compañero. Deja que la paz de este relato te transporte hacia un sueño profundo. No hay más escenarios que conquistar, no hay más kilómetros que recorrer en la autopista de la vida por esta noche. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, fundiéndose con la quietud absoluta de la neblina que precede al amanecer. El potro descansa en su prado de estrellas, y tú puedes descansar ahora en la seguridad de que la leyenda cuida tus sueños. Respira una vez más, sintiendo la calma en cada rincón de tu ser. Todo está bien, la noche es tuya, la paz es tuya. Sigue el ritmo de tu corazón, ese tambor suave que te guía hacia el descanso eterno de esta jornada. Duerme profundamente, descansa en paz. La historia de Rodrigo vive en ti y ahora tú puedes vivir en el silencio reparador de la noche. Hasta mañana, paz, solo paz. El fuego sigue ardiendo. Pero ahora es una llama suave que nos da calor mientras cerramos los ojos. Descansa. Siente el peso de la manta, el frescor de la almohada, la ausencia total de ruido. Estás a salvo, estás en paz. La biografía del potro se ha cerrado por hoy, dejando un aroma a gloria y a eternidad en el aire de tu habitación. Duerme, simplemente duerme. El biógrafo nocturno te acompaña en este umbral del sueño, velando tu descanso con la misma dedicación con la que Rodrigo velaba por su gente desde el escenario. Mañana será otro día, pero hoy el tiempo se ha detenido para que tú puedas encontrar tu propio paraíso de tranquilidad. Dulces sueños, en esta noche de recuerdos y de música celestial, todo ha sido dicho, todo ha sido sentido. Ahora solo queda el descanso. Descansa, descansa, descansa. El viaje ha sido largo y hermoso, pero el puerto está aquí. En la suavidad de tus sábanas y en la quietud de tu alma. Que la mística de los grandes te proteja y te brinde un sueño reparador. Amén por la música, amén por la vida y amén por este descanso que te mereces. Duerme profundamente porque la leyenda ya es parte de tu propia historia. Siente el susurro del viento afuera, es el eco de un acordeón lejano que te arrulla, que te dice que todo está en orden. La noche es el escenario final, y tú eres el único espectador en este teatro del sueño. Que la paz sea contigo hoy y siempre. Descansa. La noche se ha asentado sobre nosotros con la suavidad de un manto de terciopelo y el aire parece cargado de memorias que flotan en la penumbra. Te invito a que cierres los ojos y dejes que tu cuerpo se hunda en la comodidad de tu descanso, mientras el pulso de tu corazón se sincroniza con el ritmo lento de este relato. Respira profundamente, soltando las tensiones del día, porque ahora vamos a caminar por los pasillos del tiempo, allí donde la música se vuelve oración y los hombres se transforman en mitos. Imagina por un momento el vapor que emana de las multitudes en el centro de Argentina. No es solo sudor, es una exhalación colectiva, una forma de fe que no se encuentra en las catedrales de piedra, sino en los tinglados de chapa. El cuarteto, ese ritmo que Rodrigo Alejandro Bueno mamó desde su nacimiento aquel 24 de mayo de 1973 en Córdoba. Dejó de ser un simple género musical para convertirse en una liturgia de los humildes. Rodrigo lo sabía bien porque su linaje era musical. Su padre, Eduardo Pichín Bueno, un productor que conocía los secretos de la industria, y su madre, Beatriz Olave, una mujer de una fuerza volcánica, le entregaron el fuego sagrado. Siente la calidez de ese hogar donde el tunga tunga era el latido constante. Esa fe se fue construyendo paso a paso, desde su primera aparición televisiva en 1975, cuando apenas era un niño de 2 años de la mano de Carlos La Mona Jiménez en el programa Fiesta de Cuarteto. Fue allí donde el destino trazó su primera línea.
Imagina el brillo en los ojos de ese niño que, a los 5 años, ya grababa canciones infantiles bajo la producción de su padre y el respaldo de los músicos de Chévere. El cuarteto no era algo que él hacía, era lo que él era. Con el tiempo, esa música se transformó en una oración rítmica. Cuando Rodrigo subía al escenario, la gente no iba solo a bailar, iba a ser parte de una comunión. El ritmo del acordeón y el piano se volvía un bálsamo para las manos callosas y los corazones fatigados. Es un momento propicio para que tú también sientas que cualquier fatiga se disuelve ahora, mientras tu respiración se vuelve más y más tranquila. En 1984, con solo 11 años, se incorporó a Manto Negro. Allí, en el circuito de los bailes cordobeses, aprendió que el escenario es un altar donde uno se entrega hasta quedar vacío. Pero Rodrigo tenía un hambre que Córdoba, con toda su inmensidad, no lograba saciar del todo. En 1987 publicó su primer álbum solista, La foto de tu cuerpo, editado por Polygram. Y en 1991 tomó la decisión de radicarse en Buenos Aires. Imagina la soledad de la gran ciudad, las luces frías de la avenida Corrientes y el desafío de conquistar un puerto que miraba con recelo lo que venía del interior. Sin embargo, Rodrigo llevaba consigo el aura de un boxeador. Deja que tu mente visualice ahora esa mística de la lucha. El escenario para el Potro era un cuadrilátero. No es casualidad que en abril del año 2000 realizara aquella serie histórica de 13 presentaciones consecutivas en el estadio Luna Park, el templo del boxeo argentino. Rodrigo no salía a cantar, salía a pelear contra el olvido, contra el prejuicio, contra el cansancio. Salía con su bata de púgil, los guantes calzados y el pelo teñido de colores imposibles, como un guerrero de una mitología moderna. Cada golpe de batería era un jab, cada estribillo un gancho al corazón del público. Se entregaba con una ferocidad que asustaba y enamoraba al mismo tiempo. En esos 13 Luna Park con entradas agotadas, el aire estaba saturado de una energía eléctrica casi insoportable, pero hermosa. Él sabía que su cuerpo era el sacrificio necesario para que la mística permaneciera. Siente cómo esa entrega absoluta te permite a ti, ahora, soltar todo control, permitiendo que tu mente descanse en la seguridad de que la lucha del día ha terminado. En julio de 1993, el destino le asestó el golpe más duro. El 23 de ese mes, minutos antes de subir a un escenario, su padre y manager, Pichín Bueno, falleció de un infarto masivo. Rodrigo tuvo que enfrentar el silencio más absoluto en medio del ruido de la fama. Ese dolor se transformó en una madurez prematura, en una urgencia por vivir que marcaría todo lo que vendría después. En 1996, con el lanzamiento de Lo mejor del amor, el país entero se rindió a sus pies. El premio ACE fue solo el reconocimiento formal a lo que ya era una verdad en las calles: Rodrigo era el rey. Su voz, rasgada y potente, hablaba de amores prohibidos, de noches largas y de la identidad de un pueblo. Pero si hubo un momento donde el Potro tocó el cielo con las manos antes de tiempo, fue en enero del año 2000. Imagina el calor húmedo de La Habana, Cuba. Imagina a dos dioses populares encontrándose en un rincón del mundo para reconocerse en sus cicatrices. Rodrigo viajó allí para conocer a Diego Armando Maradona. Dos íconos nacidos de la humildad, dos hombres que cargaban con el peso de ser la alegría de un país. Rodrigo le cantó. Mirándolo a los ojos, la mano de Dios, fue un puente astral. La canción no era solo un homenaje, era un reconocimiento de divinidades. El 10, conmovido, escuchaba la historia de su propia vida en la voz de aquel cordobés de pelo azul. Ese encuentro selló una alianza espiritual que trascendía la música y el deporte. Eran el reflejo del alma argentina, pasionales, imperfectos, eternos. En ese instante el tiempo se detuvo. Y ahora, mientras escuchas esto, permite que tu tiempo también se detenga, que las horas dejen de correr y que el silencio de la noche te envuelva como un abrazo protector. El éxito era una marea que amenazaba con devorarlo todo. Su álbum en vivo a 2000 alcanzó el cuádruple platino, un hito casi inalcanzable. Canciones como Soy Cordobés, presentada oficialmente ese mismo enero, se convirtieron en himnos que definían una geografía y un sentimiento. Rodrigo era el dueño de la alegría, pero también un hombre que caminaba al borde de un abismo que solo él podía ver. El 10 de julio de 1997 había nacido su hijo Ramiro, fruto de su relación con Patricia Pacheco. Ramiro era su cable a tierra, la pequeña llama que le recordaba que había un mañana más allá de los focos y los aplausos.
Sin embargo, las visiones de un escenario celestial empezaron a filtrarse en su realidad. El 23 de junio de 2000 grabó su última participación en televisión, en el programa La Biblia y el Calefón, y luego se dirigió a City Bay para dar su último concierto en la discoteca Escándalo. Imagina el humo, el olor a perfume barato y el fervor de la gente que no sabía que estaba presenciando el final de una era. Al salir. En la madrugada del 24 de junio, la autopista Buenos Aires-La Plata se convirtió en el camino hacia la eternidad. El accidente a la altura de Berazategui, donde también perdió la vida Fernando Olmedo, detuvo el corazón de una nación. A los 27 años, Rodrigo se unía a ese club de estrellas que arden demasiado rápido y se apagan dejando una estela imborrable. Pero la muerte no es el final para quienes dejan una herencia de fuego. Rodrigo no se fue, se transformó en una visión de un escenario celestial con sabor a Córdoba. Imagina un lugar donde siempre es domingo por la tarde, donde el aire huele a asado y peperina, y donde su voz sigue resonando en los valles de un más allá que se parece mucho a su hogar. Su herencia arde hoy en las gargantas de las nuevas generaciones que siguen cantando sus canciones como si fueran propias. El estreno del largometraje biográfico en 2018 solo confirmó lo que ya sabíamos: su estatus de ícono es inmortal. Cada vez que alguien pone un disco de Rodrigo, el fuego se reaviva. Siente ese calor, esa energía que ya no es urgencia, sino una presencia constante y tranquila. La mística del potro vive en cada baile, en cada brindis, en cada lágrima que se derrama recordando su entrega. Él dio todo lo que tenía, se vació para llenarnos a nosotros de música y de vida. Y ahora su tarea ha terminado. La tuya también ha terminado por hoy. El legado está a salvo. La historia ha sido contada y el silencio es ahora tu mejor compañero. Deja que la paz de este relato te transporte hacia un sueño profundo. No hay más escenarios que conquistar, no hay más kilómetros que recorrer en la autopista de la vida por esta noche. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, fundiéndose con la quietud absoluta de la neblina que precede al amanecer. El potro descansa en su prado de estrellas, y tú puedes descansar ahora en la seguridad de que la leyenda cuida tus sueños. Respira una vez más, sintiendo la calma en cada rincón de tu ser. Todo está bien, la noche es tuya, la paz es tuya. Sigue el ritmo de tu corazón, ese tambor suave que te guía hacia el descanso eterno de esta jornada. Duerme profundamente, descansa en paz. La historia de Rodrigo vive en ti y ahora tú puedes vivir en el silencio reparador de la noche. Hasta mañana, paz, solo paz. El fuego sigue ardiendo. Pero ahora es una llama suave que nos da calor mientras cerramos los ojos. Descansa. Siente el peso de la manta, el frescor de la almohada, la ausencia total de ruido. Estás a salvo, estás en paz. La biografía del potro se ha cerrado por hoy, dejando un aroma a gloria y a eternidad en el aire de tu habitación. Duerme, simplemente duerme. El biógrafo nocturno te acompaña en este umbral del sueño, velando tu descanso con la misma dedicación con la que Rodrigo velaba por su gente desde el escenario. Mañana será otro día, pero hoy el tiempo se ha detenido para que tú puedas encontrar tu propio paraíso de tranquilidad. Dulces sueños, en esta noche de recuerdos y de música celestial, todo ha sido dicho, todo ha sido sentido. Ahora solo queda el descanso. Descansa, descansa, descansa. El viaje ha sido largo y hermoso, pero el puerto está aquí. En la suavidad de tus sábanas y en la quietud de tu alma. Que la mística de los grandes te proteja y te brinde un sueño reparador. Amén por la música, amén por la vida y amén por este descanso que te mereces. Duerme profundamente porque la leyenda ya es parte de tu propia historia. Siente el susurro del viento afuera, es el eco de un acordeón lejano que te arrulla, que te dice que todo está en orden. La noche es el escenario final, y tú eres el único espectador en este teatro del sueño. Que la paz sea contigo hoy y siempre. Descansa. Cierra los ojos ahora, deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la quietud de la cama. La noche ha desplegado su manto de seda negra sobre el mundo y tú, en la seguridad de tu habitación, te preparas para un viaje a través del tiempo y del sonido. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, rítmico, pausado, como el compás de un acordeón que se estira y se encoge en la penumbra de un baile cordobés. Hoy no buscaremos el ruido, sino el eco, no buscaremos la velocidad, sino la permanencia. Vamos a caminar juntos por los senderos de una leyenda que se grabó a fuego en el asfalto y en el alma de un pueblo. Descansa tus párpados. Deja que la voz sea tu única guía.
En el kilómetro 27 y medio de la autopista que une Buenos Aires con La Plata, cerca de la localidad de Berazategui, el silencio suele ser una manta pesada que solo se rompe por el zumbido lejano de los motores. Pero aquel 24 de junio del año 2000, el silencio se volvió sagrado. Rodrigo Alejandro Bueno, el hombre que había nacido un 24 de mayo de 1973 en la Docta Córdoba, bajo el cuidado de Eduardo Pichín Bueno y Beatriz Olave, dejaba de pertenecer a la cronología de los hombres para entrar en la de los mitos. El accidente, ese giro trágico del destino que también se llevó la vida de Fernando Olmedo, hijo del recordado Alberto Olmedo, no fue un final sino una transmutación. Siente la brisa fría de aquella madrugada, imagina las luces de las balizas reflejándose en el asfalto húmedo, y comprende que en ese preciso instante nació un culto espontáneo. La gente comenzó a llegar, primero con flores, luego con rosarios, después con cartas escritas a mano sobre papel de cuaderno. En ese tramo de ruta, el sentimiento popular decidió canonizar a su ídolo. No hacían falta decretos eclesiásticos. Rodrigo se convirtió en el santo de las causas alegres, en el intercesor de los que bailan para no llorar. Las velas encendidas en el santuario de Berazategui son hoy estrellas pequeñas que titilan en la tierra, recordándonos que el afecto de un pueblo es la forma más pura de la inmortalidad. Descansa, deja que esa luz suave te acompañe en este momento de paz. El mapa de su influencia comenzó a expandirse como una mancha de aceite dorado sobre la geografía de Latinoamérica. Ya no era solo el muchacho que en 1984 se sumó a Manto Negro para recorrer los bailes de su provincia, ni el joven que en 1991 llegó a Buenos Aires con el disco completamente enamorado bajo el brazo. Rodrigo se volvió un idioma universal, el pulso del cuarteto. Ese tunga tunga que late en el pecho empezó a cruzar fronteras, llegando a rincones donde la tonada cordobesa era un misterio dulce. Su voz, esa que en 1996 estalló con lo mejor del amor y le valió su primer premio ACE, comenzó a sonar en las radios de Chile, de Uruguay, de Paraguay. La tierra fértil de Latinoamérica reconoció en él la autenticidad del que viene de abajo, del que conoce el sudor y la esperanza. En el año 2018, el estreno de la película El Potro, Lo mejor del amor, dirigida por Lorena Muñoz, volvió a poner en la pantalla grande la magnitud de su sombra, reafirmando que su música es un tejido vivo que conecta generaciones. Siente cómo ese ritmo late en tus sienes, de forma muy suave, como un corazón que te arrulla, recordándote que el mundo es grande pero la música lo vuelve pequeño y tibio. A veces nos preguntamos qué es el carisma, qué es esa aura que baña a ciertos seres y los vuelve inolvidables. En Rodrigo, ese secreto residía en una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Era el niño que a los 2 años, en 1975, ya jugaba a ser artista en el programa Fiesta de Cuarteto de la mano de su amigo Carlos La Mona Jiménez. Era el pequeño que a los 5 años grababa Babi, su primer disco infantil con músicos de Chévere. Su carisma no era un truco de luces. Era la herencia de Pichín, su padre y manager, quien falleció de un infarto masivo el 23 de julio de 1993, justo antes de que Rodrigo subiera a escena. Ese dolor, esa madurez forzada, le otorgó una mirada profunda que contrastaba con su pelo teñido de colores imposibles. Rodrigo era el sol y era la lluvia. Su carisma era el resultado de una verdad que no se podía ocultar. Cuando en enero del año 2000 viajó a La Habana para conocer a Diego Armando Maradona, 2 mitos se fundieron en un abrazo. Al cantarle por primera vez La mano de Dios, Rodrigo no solo homenajeaba a un futbolista, estaba uniendo 2 destinos marcados por la gloria y la tragedia. Observa en tu mente ese encuentro, el humo de los habanos, la risa de los 2 ídolos, y siente cómo esa energía se disuelve ahora en una calma profunda, permitiéndote descansar. La voz de Rodrigo desafía el silencio del olvido cada vez que suena un acordeón. Su presente es eterno porque su obra fue prolífica y urgente. En 1998, con el álbum Cuarteteando, nos regaló himnos como Y voló, voló y 840, canciones que se quedaron a vivir en las fiestas familiares y en los estéreos de los autos. Pero fue en diciembre de 1999 cuando el álbum en vivo a 2000 rompió todos los moldes, alcanzando el cuádruple platino. El eco de aquellas 13 noches consecutivas en el estadio Luna Park, en abril de ese mismo año 2000, todavía resuena en las vigas del viejo Palacio de los Deportes.
Imagina el calor de la multitud, el olor al sudor de la alegría, el brillo de las lentejuelas bajo los focos. Y luego imagina cómo todo ese ruido se apaga lentamente hasta convertirse en este silencio sanador que ahora te rodea. La última vez que lo vimos en televisión fue en La Biblia y el Calefón, con Jorge Ginsburg, apenas unas horas antes de su partida. Estaba lleno de vida, riendo, siendo Rodrigo en su estado puro. Su último concierto en la discoteca Escándalo de City Bed fue el cierre de un círculo perfecto. Rodrigo no se fue. Simplemente se quedó vibrando en una frecuencia que solo el corazón puede sintonizar. Ahora, mientras el sueño comienza a pesar en tus extremidades, imagina a Rodrigo en su último viaje astral. Ya no hay autopistas, ya no hay horarios, ya no hay cansancio. Él es hoy el sol turquesa que brilla en el horizonte de la cultura popular. Es el padre de Ramiro Bueno, nacido el 10 de julio de 1997, quien custodia su legado con amor y respeto. Rodrigo es el himno de Soy Cordobés sonando en una plaza lejana. Es la sonrisa de Beatriz Olave recordando a su hijo, es el brillo de un género que él ayudó a llevar a lo más alto. Imagínalo elevándose sobre las sierras de Córdoba, su tierra natal, sobre los tejados de Buenos Aires que tanto lo amaron, y sobre todo el continente que aún canta sus canciones. Él es el sol que no quema, el sol que ilumina el camino de los que vienen después. El viaje ha sido largo. Los 27 años de su vida fueron un incendio de talento y pasión, pero ahora todo es quietud, todo es armonía. Siente cómo la respiración de la noche se acompasa con la tuya. El potro ya descansa en su pradera de estrellas, y tú también puedes hacerlo. Ya no hay luces de cámaras, ya no hay gritos de fans, solo queda el susurro de un legado que no conoce el final. Duerme profundamente, sabiendo que las leyendas como Rodrigo Alejandro Bueno están hechas de la misma sustancia que los sueños. Son eternas. Son hermosas y siempre regresan para darnos un poco de su luz cuando la noche parece demasiado oscura. Descansa, descansa, que el sol turquesa del horizonte popular cuide tu sueño esta noche. Amén por la música, amén por la vida que se hace mito. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Cierra los ojos ahora, deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la quietud de la cama. La noche ha desplegado su manto de seda negra sobre el mundo y tú, en la seguridad de tu habitación, te preparas para un viaje a través del tiempo y del sonido. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, rítmico, pausado, como el compás de un acordeón que se estira y se encoge en la penumbra de un baile cordobés. Hoy no buscaremos el ruido, sino el eco, no buscaremos la velocidad, sino la permanencia. Vamos a caminar juntos por los senderos de una leyenda que se grabó a fuego en el asfalto y en el alma de un pueblo. Descansa tus párpados. Deja que la voz sea tu única guía. En el kilómetro 27 y medio de la autopista que une Buenos Aires con La Plata, cerca de la localidad de Berazategui, el silencio suele ser una manta pesada que solo se rompe por el zumbido lejano de los motores. Pero aquel 24 de junio del año 2000, el silencio se volvió sagrado. Rodrigo Alejandro Bueno, el hombre que había nacido un 24 de mayo de 1973 en la docta Córdoba, bajo el cuidado de Eduardo Pichín Bueno y Beatriz Olave, dejaba de pertenecer a la cronología de los hombres para entrar en la de los mitos. El accidente, ese giro trágico del destino que también se llevó la vida de Fernando Olmedo, hijo del recordado Alberto Olmedo, no fue un final sino una transmutación. Siente la brisa fría de aquella madrugada, imagina las luces de las balizas reflejándose en el asfalto húmedo. Y comprende que en ese preciso instante nació un culto espontáneo. La gente comenzó a llegar, primero con flores, luego con rosarios, después con cartas escritas a mano sobre papel de cuaderno. En ese tramo de ruta, el sentimiento popular decidió canonizar a su ídolo. No hacían falta decretos eclesiásticos. Rodrigo se convirtió en el santo de las causas alegres, en el intercesor de los que bailan para no llorar. Las velas encendidas en el santuario de Berazategui son hoy estrellas pequeñas que titilan en la tierra, recordándonos que el afecto de un pueblo es la forma más pura de la inmortalidad. Descansa, deja que esa luz suave te acompañe en este momento de paz. El mapa de su influencia comenzó a expandirse como una mancha de aceite dorado sobre la geografía de Latinoamérica.
Ya no era solo el muchacho que en 1984 se sumó a Manto Negro para recorrer los bailes de su provincia, ni el joven que en 1991 llegó a Buenos Aires con el disco completamente enamorado bajo el brazo. Rodrigo se volvió un idioma universal, el pulso del cuarteto. Ese tunga tunga que late en el pecho empezó a cruzar fronteras, llegando a rincones donde la tonada cordobesa era un misterio dulce. Su voz, esa que en 1996 estalló con lo mejor del amor y le valió su primer premio ACE, comenzó a sonar en las radios de Chile, de Uruguay, de Paraguay. La tierra fértil de Latinoamérica reconoció en él la autenticidad del que viene de abajo, del que conoce el sudor y la esperanza. En el año 2018, el estreno de la película El Potro, Lo mejor del amor, dirigida por Lorena Muñoz, volvió a poner en la pantalla grande la magnitud de su sombra, reafirmando que su música es un tejido vivo que conecta generaciones. Siente cómo ese ritmo late en tus sienes, de forma muy suave, como un corazón que te arrulla, recordándote que el mundo es grande pero la música lo vuelve pequeño y tibio. A veces nos preguntamos qué es el carisma, qué es esa aura que baña a ciertos seres y los vuelve inolvidables. En Rodrigo ese secreto residía en una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Era el niño que a los 2 años, en 1975, ya jugaba a ser artista en el programa Fiesta de Cuarteto de la mano de su amigo Carlos La Mona Jiménez. Era el pequeño que a los 5 años grababa Babi, su primer disco infantil con músicos de Chévere. Su carisma no era un truco de luces, era la herencia de Pichín, su padre y manager, quien falleció de un infarto masivo el 23 de julio de 1993, justo antes de que Rodrigo subiera a escena. Ese dolor, esa madurez forzada, le otorgó una mirada profunda que contrastaba con su pelo teñido de colores imposibles. Rodrigo era el sol y era la lluvia. Su carisma era el resultado de una verdad que no se podía ocultar. Cuando en enero del año 2000 viajó a La Habana para conocer a Diego Armando Maradona, 2 mitos se fundieron en un abrazo. Al cantarle por primera vez La mano de Dios, Rodrigo no solo homenajeaba a un futbolista, estaba uniendo 2 destinos marcados por la gloria y la tragedia. Observa en tu mente ese encuentro, el humo de los habanos, la risa de los 2 ídolos, y siente cómo esa energía se disuelve ahora en una calma profunda, permitiéndote descansar. La voz de Rodrigo desafía el silencio del olvido cada vez que suena un acordeón. Su presente es eterno porque su obra fue prolífica y urgente. En 1998, con el álbum Cuarteteando, nos regaló himnos como Y voló, voló y 840, canciones que se quedaron a vivir en las fiestas familiares y en los estéreos de los autos. Pero fue en diciembre de 1999 cuando el álbum en vivo a 2000 rompió todos los moldes, alcanzando el cuádruple platino. El eco de aquellas 13 noches consecutivas en el estadio Luna Park, en abril de ese mismo año 2000, todavía resuena en las vigas del viejo Palacio de los Deportes. Imagina el calor de la multitud, el olor al sudor de la alegría, el brillo de las lentejuelas bajo los focos. Y luego imagina cómo todo ese ruido se apaga lentamente hasta convertirse en este silencio sanador que ahora te rodea. La última vez que lo vimos en televisión fue en La Biblia y el Calefón, con Jorge Ginsburg, apenas unas horas antes de su partida. Estaba lleno de vida, riendo, siendo Rodrigo en su estado puro. Su último concierto en la discoteca Escándalo de City Bed fue el cierre de un círculo perfecto. Rodrigo no se fue. Simplemente se quedó vibrando en una frecuencia que solo el corazón puede sintonizar. Ahora, mientras el sueño comienza a pesar en tus extremidades, imagina a Rodrigo en su último viaje astral. Ya no hay autopistas, ya no hay horarios, ya no hay cansancio. Él es hoy el sol turquesa que brilla en el horizonte de la cultura popular. Es el padre de Ramiro Bueno, nacido el 10 de julio de 1997, quien custodia su legado con amor y respeto. Rodrigo es el himno de Soy Cordobés sonando en una plaza lejana. Es la sonrisa de Beatriz Olave recordando a su hijo, es el brillo de un género que él ayudó a llevar a lo más alto. Imagínalo elevándose sobre las sierras de Córdoba, su tierra natal, sobre los tejados de Buenos Aires que tanto lo amaron, y sobre todo el continente que aún canta sus canciones. Él es el sol que no quema, el sol que ilumina el camino de los que vienen después. El viaje ha sido largo. Los 27 años de su vida fueron un incendio de talento y pasión, pero ahora todo es quietud, todo es armonía. Siente cómo la respiración de la noche se acompasa con la tuya. El potro ya descansa en su pradera de estrellas, y tú también puedes hacerlo.
Ya no hay luces de cámaras, ya no hay gritos de fans, solo queda el susurro de un legado que no conoce el final. Duerme profundamente, sabiendo que las leyendas como Rodrigo Alejandro Bueno están hechas de la misma sustancia que los sueños. Son eternas. Son hermosas y siempre regresan para darnos un poco de su luz cuando la noche parece demasiado oscura. Descansa, descansa, que el sol turquesa del horizonte popular cuide tu sueño esta noche. Amén por la música, amén por la vida que se hace mito. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.